El invierno llegó temprano a esa zona aislada de México. Ese frío que no se anuncia, simplemente se instala. Las familias reforzaron las puertas, apilaron leña, ajustaron las chimeneas para que el calor subiera rápidamente y se disipara antes de que el humo matara a alguien durante la noche. Así había sido siempre. Fue entonces cuando hizo lo contrario. Mientras los demás preparaban el techo, ella abrió el suelo de su propia cabaña. Cavó bajo los tablones, desvió la chimenea hacia abajo y comenzó a conducir el calor hacia la tierra. No hacia el cielo, sino hacia el suelo helado. Los vecinos detuvieron a sus animales para observar. Alguien se rió. Otro dijo que era un desperdicio. Una tercera persona comentó sin bajar la voz que no duraría más de un mes. El frío no perdonaba allí los errores. Una decisión equivocada en noviembre significó perderse la primavera. Y cuando el viento empezó a endurecer el suelo a su alrededor, cerró las tablas del suelo y encendió el fuego. Y esperó. Lo que nadie sabía era que se estaba poniendo realmente a prueba ese invierno. En esa región de México, el invierno no era solo una estación, era un filtro. Quienes no aprendían rápido no se quedaban. Las chozas estaban dispersas, unidas más por la necesidad que por lazos reales. Cada familia velaba por su propia supervivencia, y eso incluía observar atentamente lo que hacían los demás, no por curiosidad, sino para evaluar los riesgos. La regla era sencilla: no innovar cuando se acercaba el frío. Usaron lo que había funcionado antes: chimenea recta, fuego constante, leña apilada hasta el tope. El calor subía, el humo subía, y esperaban que fuera suficiente. Ella había estado viviendo sola desde el invierno pasado. No hablaba mucho. Trabajaba temprano y se acostaba tarde. Cuando murió su esposo, nadie le hizo preguntas. Allí ocurrían muertes. También se hizo el silencio. Se esperaba que vendiera la cabaña, regresara a un lugar menos hostil, o aceptara ayuda que siempre era cara. No hizo nada de eso. Él continuó. Cargaba agua, cortaba leña, arreglaba lo que se rompía. No pedía nada. Eso, en sí mismo, ya la diferenciaba de la norma. Pero lo que realmente nos llamó la atención ocurrió semanas antes de la primera gran ola de frío, cuando el suelo aún estaba duro, pero no congelado, cuando aún había tiempo, o eso decían. Ella empezó a quitar las tablas del suelo. Al principio, pensaron que era una reparación, luego, que poco a poco se estaba volviendo loca. Cada día, más tierra salía de la choza en carretas improvisadas. No era un agujero pequeño, no era superficial. Cavó como si tuviera un plan, pero no sintió la necesidad de explicarlo. Alguien comentó que estaba cansando su cuerpo antes de la temporada equivocada. Otro dijo que eso solo alimentaría su propia terquedad. Los mayores simplemente observaban en silencio, como si ya hubieran visto ese tipo de error antes. El juicio no llegó en discursos, llegó en miradas fijas, en risas breves al pasar, en conversaciones que cesaron en cuanto se acercó al pozo comunal. Ella no reaccionó. Cuando el agujero se hizo lo suficientemente profundo, empezaron a salir piedras. No piedras decorativas, piedras pesadas e irregulares, arrancadas del lecho seco de un río cercano. Una a una, día tras día, manos agrietadas, respiraciones entrecortadas en el frío aire de la mañana. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la chimenea. No ascendió directamente como los demás. Parte desapareció bajo el suelo. Se hundió en el suelo antes de volver a ascender. Un extraño desvío claramente intencional. A partir de ese momento, los comentarios dejaron de ser mera curiosidad y se convirtieron en una certeza. El calor sube, dijo alguien, como si estuviera enseñando a un niño. Va a utilizar el doble de leña, afirmó otro. Cuando llegue el frío te arrepentirás. Nadie le habló directamente. No era crueldad, era economía emocional. En ese lugar, uno no se preocupaba demasiado por los errores ajenos. Cada invierno ya tenía suficientes historias de quienes intentaron algo diferente y no sobrevivieron. Terminó el trabajo unos días antes de la primera caída brusca de temperatura. Reemplazó las tablas del suelo, ajustó la chimenea, apiló la leña como siempre, menos que los demás, lo que reforzó las apuestas silenciosas sobre cuánto duraría. En la primera noche verdaderamente fría, cuando el viento empezó a golpear las paredes intencionalmente,
Algunos miraron hacia su cabaña antes de cerrar sus propias puertas. No había humo excesivo. No había ningún ruido diferente. Nada indicaba que algo iba mal. Así es. Encendió el fuego. Se sentó y dejó que el silencio hiciera su trabajo. El invierno aún no había revelado todo lo que pretendía llevarse. La primera semana de frío fue soportable. Ese frío que todavía te engaña. Las mañanas requerían más leña. Las noches eran largas, pero nadie se asustó. Fue durante este periodo que empezaron los errores, porque parecían demasiado pequeños para importar. Quemó menos madera de lo habitual. Esto no pasó desapercibido, mientras los demás mantenían el fuego encendido todo el día, alimentando las llamas a intervalos cortos para evitar que el aire se enfriara. Su cabaña permanecía en silencio durante horas, sin humo constante, sin el ritual repetitivo de abrir la puerta de la estufa cada cierto tiempo. Alguien comentó que estaba racionando demasiado pronto. Otro dijo que era solo una apariencia, que pronto necesitarían duplicar su consumo. Nadie creyó que fuera una elección. Pensaron que era una necesidad, pero había un método. Encendía el fuego 2 veces al día. No era bajo, no era económico. Ardía con intensidad. Dejó que el calor creciera hasta que las piedras bajo el suelo se impregnaron de él. Luego lo cerró todo. Dejó que el fuego se apagara solo. No lo volvió a tocar. Por la noche, mientras los demás se despertaban para reabastecer la estufa, ella permanecía acostada. No por confianza, sino por observación. El suelo bajo sus pies aún irradiaba calor. Las paredes no sudaban hielo. El aire no era cortante. Iba en contra de todo lo que enseñaban allí. Desde el principio, el calor se consideró algo que debía mantenerse en movimiento, para surgir, para escapar, para renovarse, para nunca quedarse, para nunca detenerse. Enterrar el calor parecía tan absurdo como enterrar la comida antes del invierno. Eso fue lo que trajo de vuelta la risa. «Está tratando de calentar la tierra», dijo alguien sacudiendo la cabeza. «Cuando llegue febrero estarás quemando muebles», respondió otro. «Nadie puede vencer el frío escondiendo el fuego», concluyó una tercera persona. Ella escuchaba, siempre escuchaba. No interrumpía, no corregía, no explicaba que el calor no ascendía al encontrar masa, que la piedra no competía con el fuego, solo lo retenía, que su error no era técnico, sino cultural, pero eso se lo guardó para ella misma. El verdadero riesgo no era usar más leña, era el momento. Había que remover la tierra. Las piedras necesitaban adaptarse al calor. En los primeros días, se perdió parte de la energía. Era inevitable. Si el frío se volvía extremo demasiado pronto, el sistema no estaría listo. Ella lo sabía. Por lo tanto, cuando el viento cambió y empezaron a aparecer las señales, más animales inquietos, aves que desaparecían demasiado pronto, noches que se enfriaban demasiado rápido, no aceleró, mantuvo el ritmo, confió en el proceso. Esa fue la parte que nadie entendió. No fue una apuesta impulsiva, fue una espera activa, un cálculo silencioso ante algo innegociable. Una mañana particularmente fría, uno de los vecinos se detuvo cerca de su cabaña demasiado tiempo. No entró. Solo observó la chimenea. El humo subía limpio. No había humo excesivo. No había ningún defecto visible. «Todavía hay tiempo para cerrar este acuerdo», dijo, sin provocación. «El verdadero invierno aún no ha llegado». Ella asintió. Un gesto breve. No dijo que sí. No dijo que no. Cuando él se fue, ella entró, cerró la puerta y dejó otra carga pesada de leña. No porque la necesitara en ese momento, sino porque sabía que cuando llegara el frío de verdad, no habría margen para ajustes. La extraña elección ya había sido hecha. Ahora solo faltaba descubrir si el invierno lo aceptaría. La primera prueba no fue con violencia, fue con constancia. Las temperaturas empezaron a bajar sin previo aviso, noche tras noche, como si el frío simplemente se estuviera instalando. No había tormenta, no había ninguna emergencia, solo mañanas más frías, y un silencio diferente, más denso, en el aire. Era el tipo de frío que expone pequeños defectos. En otras cabañas, los primeros problemas aparecieron pronto. Puertas que ya no cerraban bien empezaron a dejar entrar corrientes de aire. Chimeneas mal instaladas devolvían el humo al interior. La leña verde, almacenada con prisa, ardía mal y producía más humo que calor. Nada grave. Todavía. Se despertó antes del amanecer.
Como siempre, la diferencia estaba en el suelo. Al levantarse de la cama, no sintió el golpe helado bajo los pies. Las tablas del suelo estaban tibias, no calientes, lo suficientemente cálidas como para no recordarle que era invierno. Encendió el fuego por costumbre, no por urgencia, y eso empezó a llamar la atención. Una vecina comentó junto al pozo que su cabaña parecía resistir mejor la noche que las demás. Otra dijo que quizá era una ilusión, que el frío aún no había llegado. Alguien mayor observó que ese tipo de comentarios solían preceder a problemas. Ella no se unió a la conversación. En la tercera semana, una mañana temprana trajo la primera señal clara. El termómetro improvisado de uno de los colonos registró una fuerte caída. No fue un récord, pero fue suficiente para obligar a hacer ajustes. Las familias comenzaron a despertarse en mitad de la noche para alimentar el fuego. Quienes se quedaron dormidos pagaron el precio con paredes cubiertas de una fina capa de hielo por dentro. En su cabaña, el fuego se había dejado apagar horas antes. Aún así, el aire permanecía quieto. El calor no provenía de un punto visible, no irradiaba de una llama. Simplemente estaba ahí, viniendo desde abajo, lento, sin prisa. Esto no significaba comodidad absoluta. Sentía el frío en los rincones. Sabía que si se salía del ritmo, lo perdería todo en pocos días. Por eso mantenía la disciplina. Fuego fuerte, intervalos largos, observación constante. Fue durante este período que cometió su primer error. Una noche, cuando el viento cambió de dirección, ella calculó mal el tiempo. Él dejó que el fuego se apagara demasiado pronto. No se dio cuenta de que la carga anterior no había sido suficiente para recargar completamente las piedras. El frío no entró de inmediato, sino que comenzó a filtrarse lentamente, casi imperceptiblemente. Al amanecer, el suelo ya no reflejaba el calor como antes. Se adaptó sin dramatizar. Aumentó la intensidad del ardor esa noche. Permaneció despierta más tiempo, sentada cerca de la estufa, escuchando el sonido de la leña al ceder. No hubo pánico, solo adaptación. Mientras tanto, en otros hogares el consumo de leña iba en aumento. Poco a poco, la diferencia empezó a pesarles. Quienes se quemaban todo el día tenían menos descanso, menos tiempo, menos margen de maniobra. El frío seguía siendo leve, pero exigía atención constante. Un niño enfermó en las afueras del asentamiento. Nada grave. Una tos. Un poco de fiebre. Aún así, bastó para cambiar el tono de las conversaciones. El invierno siempre exigía sus primeras advertencias como esta. Alguien mencionó, en voz baja, que su cabaña parecía resistir mejor, no como un cumplido, sino por curiosidad incómoda. Todavía es temprano, respondió otro. Espere hasta enero. Ella oyó esto mientras caminaba cargando agua. Esa noche, sintió el calor subir de nuevo por las tablas, firme, constante. Las piedras habían aprendido. El sistema empezaba a comportarse como debía. Aún no era la prueba final, pero ya no era cuestión de suerte. Ella se permitió dormir un poco más. Afuera, el frío seguía descendiendo, grado a grado, preparándose para algo más grande, y sin que ellos lo supieran, todos estaban entrando en la parte del invierno en la que no habría lugar para pequeños ajustes. El error no se originó con ella, llegó con el invierno. El frío cambió de naturaleza en una sola noche. No descendió por etapas. Cayó de golpe. El tipo de caída que no respeta predicciones ni señales antiguas. El viento empezó antes del atardecer y no paró. Empujó el aire gélido contra las cabañas como si probara cada grieta, cada decisión tomada meses antes. A la mañana siguiente, el asentamiento se despertó con una sensación diferente. Puertas atascadas, agua congelada a borbotones, el crujido seco de la madera al contraerse. El frío había dejado de ser una molestia constante para convertirse en una amenaza directa. Se despertó con el suelo todavía caliente. No hacía tanto calor como en días anteriores. Lo justo. Eso debería haber sido una advertencia. Pero el sistema funcionaba, y la tranquila confianza que había ido adquiriendo casi la hizo repetir el patrón sin ajustes. Casi. Notó algo extraño al acercarse a la estufa. La corriente de aire era más lenta. El aire se comportaba de forma diferente. El fuerte viento alteraba la presión en la chimenea, y el calor tardaba más en atravesar el pasaje subterráneo. Fue un pequeño detalle,
invisible para cualquiera que no hubiera pasado semanas observando el mismo incendio. Ella lo corrigió demasiado tarde. Esa noche el frío ganó por poco. No entró como una ráfaga. Se filtró. Las piedras no estaban cargadas para aguantar toda la noche. Cerca del amanecer, el calor empezó a disminuir. Las paredes se enfriaron al tacto. El suelo perdió la lenta comodidad que le había proporcionado. Se despertó antes del amanecer, sintiendo que su cuerpo reaccionaba. No entró en pánico. Reavivó el fuego, como siempre. Pero el retraso le costó unas horas de incomodidad que no deberían haber ocurrido. Eso bastó para recordarle algo esencial. Ese sistema no perdonaba la negligencia. Allí no había lugar para el escrutinio emocional, solo físico. Mientras ella corregía su propio error, algo peor estaba sucediendo al otro lado del asentamiento. Un niño enfermó durante la noche. No fue inmediato. Primero la tos, luego la dificultad para respirar, el tipo de sonido que no acompaña al sueño. La madre intentó mantener al niño cerca de la estufa, pero el calor subió demasiado rápido y se perdió antes de llegar al colchón improvisado. El padre salió 2 veces a buscar más leña. La segunda vez regresó con los dedos demasiado entumecidos para sujetar bien la puerta. Cuando amaneció, el niño ya tenía dificultad para respirar. El frío había entrado en sus pulmones. La noticia se difundió silenciosamente. No había tiempo para dramas. Solo acciones rápidas y fracasos acumulados. Algunas mujeres se ofrecieron a ayudar. Otros hombres prometieron más leña. Nada resolvió el problema central. El calor no duraría. Fue entonces cuando alguien mencionó su cabaña. No como sugerencia, como último recurso. Se ve diferente por dentro, dijo alguien evitando mirarlos directamente. El suelo, no sé cómo explicarlo. La decisión se tomó en silencio. Cuando llamaron a su puerta, el viento seguía soplando con fuerza. Abrió sin preguntar por qué. El rostro de la madre del niño lo decía todo. El niño estaba envuelto en mantas húmedas, con los labios demasiado pálidos para alguien tan pequeño. Ella no lo dudó. Ayudó a acostar al niño en el lugar más cálido de la cabaña, no cerca del fuego, sobre las piedras. Quitó las capas frías, las reemplazó con otras secas y esperó. El efecto no fue inmediato, pero fue consistente. La respiración empezó a disminuir. El sonido áspero dio paso a algo más profundo, menos forzado. El cuerpo dejó de luchar contra su entorno. Nadie dijo nada. El padre se levantó sin saber dónde poner las manos. La madre se sentó en el suelo, sintiendo el calor subirle por las piernas como algo que no existía en ningún otro lugar de aquel valle. Mantuvo el fuego firme, sin exagerar, sin apagarlo. El niño se quedó dormido. Fue allí, en ese pesado silencio, que el invierno perdió algo importante. No fuerza, autoridad, porque todos allí comprendieron que no fue suerte, tampoco magia, fue preparación, observación, una decisión tomada a tiempo y corregida con la suficiente rapidez para evitar una tragedia total. Afuera el viento continuaba, pero dentro de la cabina, el error había sido contenido, y el invierno, por primera vez, no se llevó todo lo que trajo consigo. El frío no remitió después de esa noche, todo lo contrario. Como si percibiera resistencia, empezó a persistir. Pasaron los días sin sol. El viento constante, cambiante, presionaba las chimeneas, absorbiendo el calor de donde aún pudiera extraerse. Ya no era una caída repentina, era un desgaste continuo. Así fue como realmente triunfó el invierno. En las otras cabañas, la rutina se convirtió en agotamiento. El fuego nunca se apagaba. El sueño se convirtió en una serie de siestas interrumpidas. Cada hora sin leña era un riesgo. Cada salida nocturna causaba sensibilidad en los dedos, a veces, incluso más. La leña empezó a agotarse demasiado rápido. Algunos se dieron cuenta demasiado tarde de que habían calculado mal. Otros lo sabían desde el principio, pero confiaban en que el invierno sería más corto. No fue así. El frío se instaló como si fuera a quedarse. En su cabina el comportamiento era diferente. No había prisa. No había prisa. El fuego se encendía a horas casi fijas, ardiendo con intensidad durante periodos controlados. Luego, silencio. El calor permanecía extendido sin un solo punto de dependencia. Ahora el suelo estaba constantemente caliente.
No al tacto inmediato pero presente. Un calor que no atacó el cuerpo, solo evitó que perdiera energía. El tipo de calor que no llama la atención hasta que lo dejas. Sabía que esta era la fase crucial. El sistema ya estaba cargado. Las piedras habían acumulado días de energía. Ahora, el reto era mantener el equilibrio bajo presión prolongada. Y entonces vino la verdadera advertencia. Se acercaba un frente frío aún más severo, de esos que derriban animales, quiebran árboles jóvenes y obligan a los hombres experimentados a recalcularlo todo. No llegó con una tormenta repentina. Llegó en silencio y con un cielo excesivamente despejado. Esa noche, las estrellas parecían estar cerca. El aire las cortaba. Aumentó la carga de fuego, no por miedo, sino por leer. Ajustó la corriente de aire. Se aseguró de que el flujo subterráneo estuviera despejado. Pasó la noche despierta más tiempo, sentada, escuchando los sonidos que solo una persona atenta reconoce. Al amanecer, el frío alcanzaba un nivel que nadie allí había experimentado en los últimos años. Al otro lado del asentamiento, 2 cabañas ya presentaban serios problemas. En una, la chimenea perdió tiro debido al viento en contra, y el humo comenzó a acumularse. En otra, la leña simplemente ya no producía suficiente calor. El fuego existía, pero no podía contrarrestar el ambiente. La gente empezó a moverse, no como visitantes, como sobrevivientes. Primero llegó una familia pequeña, luego otra. No pidieron explicaciones, solo preguntaron si había espacio. Ella asintió, ajustó la estufa, no comentó sobre el consumo, no impuso límites. La cabaña, construida para unos pocos elegidos, llegó a albergar a muchos. El calor no ha disminuido. Eso fue lo que más asustó a los que entraron. No era solo el aire, era el suelo, las paredes, la sensación de que el frío no podía adherirse a nada dentro. Los niños se sentaron en el suelo. Los adultos se quitaron los guantes sin darse cuenta. Ella observó todo en silencio. Sabía que ese era el punto donde los sistemas fallaban. No cuando todo salía según lo planeado, sino cuando se les exigía más de lo previsto. Más cuerpos, más humedad, más puertas abriéndose y cerrándose, más errores potenciales. Lo ajustó de nuevo. Pequeños detalles. Otra carga fuerte en el momento justo. Menos intervenciones innecesarias. El fuego trabajaba para las piedras, no para el aire. Fue una noche larga. Afuera, el frío alcanzaba niveles que convertían en peligrosas decisiones sencillas. Dentro, la temperatura bajó ligeramente, pero se mantuvo estable. Ninguna superficie se congeló. Ningún aliento se convirtió en humo. Fue allí donde algo cambió definitivamente. Ya nadie se reía. Nadie comentó. Nadie lo explicó. La gente simplemente lo sintió. El invierno había hecho todo lo posible por evitar una tormenta abierta, y sin embargo, había perdido ante algo que no hacía ruido, que no brillaba, que no se alzaba en llamas. Por la mañana, cuando el frío aún apretaba, alguien dijo en voz baja, casi para sí mismo, «No es el fuego, es la tierra». Ella no respondió. No fue necesario. La mayor prueba no había sido ganar una sola noche. Había sido apoyar a muchos durante días, gastando menos que otros para sobrevivir por sí solos. El invierno continuaba afuera, pero en ese momento ya no tenía el control. La petición no vino en forma de disculpa. Surgió por necesidad. A la mañana siguiente de la noche más fría hasta la fecha, uno de los hombres que había reído semanas atrás apareció en su puerta. No llamó con fuerza. No anunció su presencia. Simplemente se quedó allí, esperando a que lo notaran, como alguien que ya había decidido tragarse su orgullo antes incluso de cruzar el umbral. Detrás de él, su esposa sostenía un bulto. No era leña, era un bebé. Abrió la puerta sin expresión alguna. El viento intentó entrar con ella, pero perdió fuerza en cuanto cruzó el borde de la cabina. El contraste fue inmediato. El hombre se detuvo un segundo, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba al calor que venía de abajo, no del fuego. Fue una noche difícil, dijo, sin acusar, sin justificar. No podemos mantener la casa caliente. Ella asintió. Un simple gesto. Hizo espacio. No preguntó qué se había dicho antes. Él no recordaba haberse reído. No mencionó las apuestas silenciosas. La niña fue colocada sobre una pila de mantas.
justo encima de la zona más cálida del suelo. El llanto fue disminuyendo poco a poco, no por consuelo emocional, sino porque el cuerpo dejó de gastar energía intentando calentarse. Vinieron otros, uno por uno, algunos que nunca le habían hablado más allá de lo necesario, otros que habían comentado en voz alta que todo era pura terquedad oculta. Ahora no decían nada, se sentaron, observaron, sintieron. El silencio llenó la cabina, no por vergüenza, sino como un reconocimiento tardío. Nadie hizo preguntas técnicas, nadie exigió largas explicaciones, simplemente miraron al suelo, tocaron las tablas, intentando comprender cómo algo tan simple había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Uno de los mayores, que había sobrevivido más inviernos de los que le gustaba contar, se sentó directamente en el suelo y permaneció allí, inmóvil, durante minutos. Luego simplemente dijo, «Esto no es nada nuevo». Ella asintió en señal de confirmación. No explicó de dónde venía. No habló de orígenes, memoria ni conocimientos antiguos. Simplemente mantuvo el fuego a la velocidad adecuada. El verdadero cambio no estuvo en la ayuda, estaba en la actitud. Ella no se convirtió en el centro de atención. No dio ninguna orden. No asumió el liderazgo formal. Ella siguió siendo la misma persona tranquila, solo necesaria. Cuando alguien preguntó si eso se podía hacer en otras cabañas, respondió brevemente. Dijo lo suficiente para no ser malinterpretada, pero no más. Transmitió profundidad, transmitió cuidado, indicó que los errores allí serían costosos. Los hombres que una vez estaban seguros ahora escuchaban, no porque hablara mejor, pero porque el frío les había enseñado. Esa noche, nadie salió. El viento arreció de nuevo y el frío seguía siendo implacable. Pero dentro de la cabaña, el sistema absorbió otra carga humana sin colapsar. El fuego funcionó. Las piedras respondieron. El calor perduró. En algún momento alguien se dio cuenta de que estaba durmiendo. No estoy mirando. No controlarlo todo durmiendo. Esto selló algo que no necesitaba ser dicho. Cuando el frío empezó a amainar poco a poco unos días después, la gente empezó a regresar a sus casas. No todos a la vez. Con cuidado. Con una mirada fresca. Algunos regresaban solo durante el día, para observar cómo se comportaba la cabaña sin tanta gente. Ella no lo detuvo. Cuando estuvieron solos nuevamente, no dijeron nada, pero algo había sido reorganizado para siempre. Los que reían ahora miden sus palabras. Los que dudaban ahora observan antes de juzgar. Y cualquiera que hubiera visto a un niño respirar mejor gracias a un suelo cálido, no necesitaba más pruebas. La redención no llegó con aplausos. Él vino en silencio. Llegó en solicitudes contenidas. Llegó como un acto de respeto tardío. Y eso fue suficiente. El invierno no terminó de golpe. Se fue alejando poco a poco, como quien pierde una discusión pero no lo reconoce. Las noches siguieron frías durante semanas, pero ya no tenían la misma intensidad. El frío seguía ahí, pero ya no dictaba las decisiones. Cuando las familias finalmente regresaron a sus cabañas, llevaron consigo algo invisible. No era solo el recuerdo del calor, fue la ruptura de una vieja certeza. Algunos comenzaron a cavar incluso antes de que el suelo se ablandara por completo. No profundamente, todavía no. Primero, observaron, midieron, intentaron comprender lo que habían ignorado durante tanto tiempo. Otros esperaron, pero comenzaron a hacer más preguntas, menos bromas, menos certezas preconcebidas. No llegó a ser una referencia oficial. Nadie la llamó experta. Nadie le pidió que dirigiera nada. Pero hombres que nunca antes habían pedido consejo, empezaron a aparecer con preguntas demasiado específicas para ser mera curiosidad. ¿A qué profundidad? ¿Qué tipo de piedra? ¿Cuánto tiempo arder? ¿Qué buscar cuando algo no parecía estar bien? Ella respondió sin entusiasmo, sin orgullo, sin secretismo. Dijo lo que había que decir. Advirtió sobre los errores. Él seguía repitiendo que no era algo que se pudiera hacer apresuradamente. Cuando la primavera finalmente aflojó la tierra, 2 chozas comenzaron a cavar. Una tercera esperó un poco más. Un hombre mayor dijo que prefería equivocarse lentamente que morir pronto. El invierno siguiente no fue tan severo. Sin embargo, la diferencia se hizo evidente. Donde antes el fuego nunca se apagaba, ahora había intervalos. Donde la leña se agotaba antes de lo esperado, ahora había de sobra. No una comodidad absoluta,
eso seguía siendo un lujo, sino estabilidad, el tipo de estabilidad que te permite dormir sin despertarte presa del pánico. Ella continuó viviendo como siempre lo había hecho. No amplió la cabina, no construyó nada nuevo, no habló de lo que había hecho como algo extraordinario. El único cambio real fue que ya nadie la consideraba excéntrica. La consideraban alguien que mencionaba un punto de referencia geográfico, algo que existe y funciona. Años después, cuando los forasteros pasaban por la región, notaron algo extraño. Algunas cabañas tenían pisos más gruesos, chimeneas que desaparecían en el suelo antes de ascender. No era algo común, pero tampoco fue un accidente. Cuando se les preguntó, las respuestas fueron vagas. Funciona mejor de esta manera. Aprendimos la lección durante un mal invierno. Su nombre rara vez aparecía, pero el método permaneció. Al salir de la cabaña, mucho después, mostró el sistema a quienes se quedaran. Les explicó el ritmo, les advirtió sobre la negligencia. Dijo que la tierra no perdonaba el descuido, pero recompensaba la atención. Luego se fue. La cabina cambió de manos. Alguien intentó simplificar el sistema. No funcionó muy bien. Otro lo mantuvo como estaba. Funcionó. Pasó el tiempo. Surgieron nuevas soluciones. Otras más fáciles, más rápidas, menos silenciosas. Pero debajo de algunas casas, el suelo seguía siendo diferente. Las piedras que habían aprendido a almacenar calor no lo olvidaron tan fácilmente. E incluso cuando el sistema fue encubierto, ignorado, tratado como un trabajo obsoleto y excesivo, permaneció allí, esperando, como todo lo que funciona sin necesidad de ser visto. El legado no fue una técnica revolucionaria, fue una corrección de la arrogancia, un recordatorio práctico de que a veces lo que parece extraño es simplemente demasiado antiguo para ser reconocido. El frío se llevó noches de sueño, madera, viejas certezas. Se llevó la comodidad de quienes creían que sobrevivir era simplemente repetir lo de siempre, pero no se lo llevó todo. Debajo de una sencilla choza, las piedras contenían calor en silencio. No pidieron crédito, no anunciaron ninguna eficiencia, simplemente hicieron lo que tenían que hacer cuando más importaba. Historias como estas rara vez se hacen visibles. No gritan, no enseñan en voz alta. Permanecen enterradas esperando que alguien les preste atención cuando las soluciones fáciles fallan, porque cuando realmente llega el invierno, no gana el que mejor habla. La victoria pertenece a quien entiende lo que el frío aún respeta. Si esta historia te ha dejado en silencio, continúa leyendo. Suscríbete y mira el siguiente. Todavía hay otros que el tiempo casi logró enterrar.